A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios. Y pedimos la dirección de Dios para el estudio de su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella nos muestras la obra de Jesús a favor de nuestra salvación. Que al aprender más podamos apreciar mejor el sacrificio y preparar nuestras vidas para poder encontrarnos con Él. En el nombre de Jesús. Amén. Y Pablo, cuando introduce al Hijo en el libro de Hebreos, él desea presentar dos aspectos importantes acerca de Jesús, ahora como humano. El primer aspecto es el tiempo de la aparición de Jesús. Y al leer el libro de Hebreos capítulo 1, Pablo se refiere a ese tiempo de la aparición de Jesús como en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este versículo 2 resalta el hecho de que Jesús aparece en los postreros días o en los últimos días. En griego, la expresión ejatoi hemerai, que es una expresión que se utiliza para hablar acerca de los últimos días. Ahora, estos últimos días, ¿cuándo comienzan? Estos últimos días, ¿a qué tiempo se refiere? Vamos a encontrar que cuando vamos al Antiguo Testamento, precisamente el tiempo de la aparición de Jesús o del Mesías, a quien el pueblo de Israel esperaba, se ubica en un futuro llamado los últimos días. Y el primero que presenta este aspecto del tiempo de la aparición del Mesías es Jacob. En el libro de Génesis, capítulo 49, nosotros encontramos lo que conocemos como la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y el versículo 1 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Esta expresión postreros días en hebreo se conoce como aharit, que significa los últimos, los postreros, y hayamim, que significan los días, o los postreros días. Ahora, en esta profecía de qué va a pasar en los últimos días con sus hijos, Jacob presenta una revelación profética, donde va describiendo a cada uno de sus hijos. Y cuando llegamos a la descripción de Judá, que aparece en el versículo 8 y 9 en adelante, el versículo 9 dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como el león, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Aquí encontramos una referencia acerca del gobierno, el cetro, el poder del reino de Judá. Y esta profecía describe que no sería quitado el cetro de Judá hasta el tiempo que viniera, aquí la expresión que se utiliza en hebreo es Shiloh, que significa el pacificador, el que va a traer la paz al mundo. Y esta es una referencia acerca del Mesías esperado. Y luego dice, a él se congregarán los pueblos. Por lo tanto, la venida del Mesías está predestinada para los últimos días, está anunciada para los postreros días. Y no solamente la venida del Mesías, sino también el carácter. Aquí se le llama Shiloh, que significa el pacificador. Jesús vino a ofrecer la paz, que es la reconciliación del hombre con Dios. Y a él se congregarán sus hermanos.
Quiere decir que en Jesús se iban a unir todas las naciones en un solo pueblo, tal y como fue el mensaje, tal y como fue la obra de Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora, también cuando vamos al libro de Números, encontramos que en la profecía de Balaam, y vamos a Números capítulo 24, también Balaam habla sobre el tiempo de la aparición del Mesías, de Jesús. Y aquí también encontramos la misma expresión en el versículo 14. Dijo, he aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los últimos días o en los postreros días. Así que Balaam está hablando de lo que iba a pasar en los últimos días entre el pueblo de Israel y el pueblo de Moab. Ahora, entre las primeras cosas que presenta que iban a ocurrir en estos últimos días, el siguiente versículo es el versículo 15, el versículo 16 y 17 dice, tomó su parábola y dijo Balaam hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Aquí vemos una predicción a un tiempo distante todavía, a un futuro lejano. Y aquí viene la descripción que habla acerca de Jesús. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel y herirá los sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Saldrá estrella de Jacob, precisamente el anuncio que se hace acerca de Jesús en el Nuevo Testamento. Y cómo también el cetro, que era el reinado, se iba a mantener hasta el tiempo del Mesías. Y aunque si bien es cierto que Jesús aparece no como un rey político, no como un conquistador de los poderes políticos del mundo, Jesús aparece como un rey con un carácter espiritual. Un rey que viene a ofrecer, que viene a extender el reino de Dios a este mundo, que viene a ofrecer el reino de los cielos, no el reino de este mundo de los hombres, sino un reino superior. Por lo tanto, cuando vemos estos anuncios proféticos en el Antiguo Testamento sobre el tiempo de la aparición de Jesús, encontramos que Jesús nace precisamente en el tiempo de acuerdo a lo profetizado en el Antiguo Testamento. Y por eso cuando en el libro de Hebreos leemos esta expresión de cuándo el Mesías va a aparecer, Pablo se refiere de la siguiente manera: en estos postreros días, estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. La expresión griega eschatais, hemerai, es la misma expresión que harit hayamim en el Antiguo Testamento. Se refiere a los últimos días. Ahora, cuando aquí se habla de los últimos días, Pablo dice en estos, quiere decir que con la venida de Jesús comienzan los últimos días. Comienza el tiempo de los últimos días. Y tal vez podemos preguntar, ¿cómo puede un tiempo que se le llama los últimos días tardar tanto? ¿Por qué? Porque ahora ya estamos más de 2000 años después de la venida de Jesús. Y podemos decir, todavía estamos viviendo en los últimos días. Ahora, Pedro también utiliza esta misma expresión. Cuando vamos al libro de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, hablando acerca de la venida de Jesús, de cómo Jesús fue ofrecido como un cordero, sin mancha, sin contaminación. En el versículo 20 Pedro dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí encontramos una expresión que también se refiere a los últimos días, y es los postreros tiempos, o los eschatutu cronos, los tiempos últimos. Por lo tanto, esta expresión
expresión de los últimos días o de los últimos tiempos se refiere al tiempo en que Jesús aparece como el Mesías. ¿Pero por qué se le llaman los últimos tiempos? Porque desde que Jesús viene, en el momento en que Jesús aparece y en el momento en que comienza su obra, entonces se empieza a anunciar ya la venida del reino de Dios. Ahora, recordamos que desde ese momento no hay un tiempo determinado acerca de cuándo Jesús va a aparecer o cuántos años van a pasar para que Jesús venga. Por eso podemos decir que desde allí comienza lo que se conoce como los últimos días. ¿Por qué? Porque en cualquier momento después de la primera aparición, Jesús puede regresar a este mundo. Jesús puede venir a este mundo. De allí que encontramos que los apóstoles en el Nuevo Testamento se refieren al tiempo después de la venida de Jesús como la última hora. En el caso de Juan o en el caso de Santiago, estamos en los últimos días. Como en el caso de Pablo en Hebreos, cuando dice, porque aún un poquito y un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que esta expresión últimos días recuerda a las personas de aquel tiempo y también a nosotros, que el Señor puede venir, que el Señor puede aparecer en cualquier momento, en cualquier tiempo después de su primera venida. Y sí es verdad que han pasado muchos años. Eso no significa, como Pedro mismo lo dice, que el Señor está retardando su promesa. Ahora, cuando hablamos de tiempo, tenemos que ir al libro de Daniel, que es el único que presenta 3 diferentes expresiones de tiempo. Y encontramos que Daniel habla también de los últimos días. En Daniel capítulo 10, versículo 14, encontramos nosotros la primera declaración que dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros o en los últimos días, porque la visión es para esos días. Aquí nuevamente encontramos que a Daniel se le da la revelación de que esa visión que se está dando es para los últimos días, lo cual significa que es una visión que tendría que cumplirse después del nacimiento de Jesús o durante el tiempo en que Jesús vendría a nacer, que es cuando se inauguran, es cuando comienzan los últimos días. Pero Daniel también habla acerca de otro tiempo que no debe ser confundido con los últimos días. Y lo encontramos en el capítulo 12, versículo 4, donde dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí Daniel se refiere a otro tiempo que se conoce como el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? No es lo mismo que los últimos días. ¿Por qué? Porque este tiempo del fin precisamente iba a comenzar cuando ya el fin estuviese realmente cerca. Como dijo Jesús, levanten vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Así que el tiempo del fin es un tiempo más específico que anuncia que ya el tiempo está cerca, que ya el tiempo con los días de este mundo están contados. Y este tiempo de fin, de acuerdo a Daniel capítulo 11 y capítulo 12, encontramos que comienzan después de que termina la profecía de los 1260 días. En otras palabras, el tiempo del fin comienza en 1798, de acuerdo a la profecía de los 1260 días. Y la última expresión de tiempo encontramos en Daniel, está en el capítulo 12, versículo 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El fin de los días es diferente al tiempo del fin. El término hebreo para el tiempo del fin es et ketz. Et significa tiempo y ketz que significa fin. Y como ya vimos, este tiempo comenzó en el año de 1798, cuando terminan precisamente la profecía de los 1260 días.
Sin embargo, aquí encontramos otra expresión de tiempo, que es Ketz Hayamin, que significa el final de los días, cuando ya el tiempo realmente se haya terminado. Tú te levantarás, y se refiere a la resurrección. El tiempo de la resurrección, cuando Miguel, de acuerdo al capítulo 12, se levante para venir a liberar a su pueblo. Así que Pablo desea que sus lectores comprendan, que los cristianos comprendan, que con la venida de Jesús se inaugura el tiempo de los últimos días, se inauguran los postreros días. Y por lo tanto, como cristianos, ahora se necesita estar conscientes y alerta que después de su primera venida y su ascensión, Jesús podría venir, Jesús puede regresar en cualquier momento, sin haber un momento específico de su venida. La segunda declaración de Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 1, tiene que ver con la gloria con que Jesús vendría. Y dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora, Jesús es el resplandor, de acuerdo a esta expresión, de la gloria de Dios. Pero algunos se preguntan, ¿qué es la gloria de Dios? Cuando se habla de la gloria de Dios, ¿a qué se refiere? Y si Jesús viene a representar la gloria de Dios y es la misma expresión de la gloria de Dios, entonces, ¿en qué sentido Jesús viene a representar a Dios? Ahora, cuando vamos a hablar de gloria, tenemos que ir al concepto de gloria en toda la Escritura. Y primeramente vamos al Antiguo Testamento, donde encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, el hecho de que la gloria de Dios se manifestó sobre el monte Sinaí, a ojos de todo el pueblo de Israel. Y dice el versículo 15, entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Aquí tenemos la primera descripción de la gloria de Dios. ¿A qué se refiere la gloria de Dios? Bueno, el pueblo de Israel no podía ver la persona de Dios, porque la persona de Dios estaba cubierta por una nube espesa para prevenir que los hijos de Israel lo mirasen. ¿Por qué? Porque no podrían soportar la gloria de Dios. Pero Dios les manifestó su gloria, no mostrándoles su persona, pero sí mostrándole la majestad que rodeaba la persona de Dios. Y en esta expresión, la gloria de Dios, la majestad de la gloria de Dios, se dice que su gloria era como un fuego abrasador. Así que el pueblo de Israel pudo contemplar la gloria de Dios, pero podemos decir no en la persona de Dios, sino en el resplandor, en la majestad que rodeaba a la persona de Dios. Ahora, Moisés, quien estaba en contacto de persona a persona con Dios, pero que no podía verlo, porque aquí nos dice que Moisés entraba en la oscuridad para hablar con Dios, pero ahí estaba la gloria de Dios. Moisés deseó en un momento poder ver la persona de Dios. Y eso lo encontramos en el capítulo 33 del libro de Éxodo, a partir del versículo 18, donde Moisés le hace una petición especial a Dios. Él le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿A qué se refería Moisés cuando dice, te ruego que me muestres su gloria? Bueno, de acuerdo a Éxodo 24, ya Moisés y 70 de los ancianos y los otros sacerdotes, hijos de Aarón, habían visto la gloria de Dios, pero de acuerdo a Éxodo 24, 9 y 10, lo único que pudieron ver fueron sus pies. Así que eso fue lo que vieron de Dios.
Después vemos que el pueblo también pudo ver, ya dijimos, la majestad gloriosa que rodeaba a la persona de Dios. Pero ahora Moisés le dice, quiero que me muestres tu gloria. Y en este sentido, Moisés le está diciendo a Dios, quiero ver tu persona, te quiero ver a ti, quiero ver tu semblante. Y Moisés está refiriendo precisamente a querer ver el semblante de Dios, el rostro de Dios. Por lo cual Dios le contesta de la siguiente manera. Versículo 19, Dios le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Aquí vemos la razón por la cual el hombre no puede ver la presencia de Dios, no puede ver el semblante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice a Moisés, yo te quisiera mostrar mi gloria, pero si tú ves mi gloria, no vas a vivir. Ningún hombre puede ver mi semblante, mi rostro y seguir vivo. Lo cual significa que para nosotros los seres humanos, en la condición pecadora en que nos encontramos, no podemos soportar la presencia de Dios porque seríamos aniquilados, seríamos destruidos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios destruye el pecado. Y en este caso, ¿verdad? Si un hombre pecador como nosotros viese la presencia, el semblante de Dios, no podría soportar. Y le dice, ningún hombre me puede ver y seguir viviendo. Pero bueno, no te voy a mostrar mi semblante, que es el que representa la majestad de mi gloria. Pero te voy a esconder en un lugar, y es lo que encontramos en los versículos siguientes. Versículo 21, le dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Así que la gloria de Dios aquí se refiere específicamente al semblante de Dios. Tú no puedes ver mi semblante, tú no puedes ver a mi persona de frente, no puedes ver mi rostro, en otras palabras, pero te voy a dar la oportunidad de que a través de una hendidura, de una peña, voy a cubrir y voy a permitir, ¿verdad?, que puedas ver por lo menos mis espaldas. Así que cuando hablamos del concepto de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, nos referimos a que Jesús tenía esa misma majestad gloriosa que Dios tenía. Jesús estaba rodeado de esa majestad de gloria que el pueblo de Israel no podía ver. La persona de Jesús, el semblante de Jesús tenía esa gloria que el mismo Moisés no pudo ver, que quiso ver. Pero interesantemente, cuando Jesús es encarnado, Jesús viene a mostrar la gloria de Dios. Ahora, ¿de qué manera viene Jesús a mostrar esa gloria de Dios? Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos muestra una declaración donde podemos decir se contrasta la gloria de Dios del Antiguo Testamento con la gloria de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora aquí el término gloria, el concepto de gloria, no se está refiriendo ya a la majestad, al brillo, no se está refiriendo a ese fuego consumidor que rodea a la persona de Dios, o ese fuego consumidor que está en el rostro de Dios. Aquí Juan se está refiriendo que, aunque en el Antiguo Testamento los hombres no podían ver la gloria de Dios, porque Dios se presentaba con toda la majestad divina, ahora Dios se presenta como un ser encarnado, como un Dios encarnado. Y como un Dios encarnado, ahora Dios viene a revelar su gloria. Ahora Jesús viene a revelar la gloria de Dios. Pero ahora la gloria de Dios ya no se refiere a ver ese rostro
resplandeciente de Dios. Ya no se refiere a ver esa majestad que rodea a Dios como si fuese un fuego abrasador, sino que ahora se está refiriendo de una manera distinta al carácter de Dios. La gloria de Dios en el Nuevo Testamento representa el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan 1:14, es lo que Jesús revela de Dios, que está lleno de gracia y de verdad. Así que la gloria de Dios ahora se refiere a la gracia que Jesús tiene y que viene ahora a mostrar al mundo. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, hablar de la gloria de Dios en Jesús es hablar del carácter de Dios representado a través de Jesús. Por eso el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros podemos ver que ahora sí se puede ver la gloria de Dios, pero es la gloria de Dios ahora encarnado, que es Jesús. Y es que lo más importante para nosotros acerca de la gloria de Dios es poder conocer el carácter de Dios, el carácter glorioso de Dios, el carácter lleno de gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Un don gratuito para nosotros de la salvación y el don lleno de verdad, lo cual significa que Jesús vino a revelar el verdadero carácter del Padre, el carácter que no se había revelado en todos los tiempos del Antiguo Testamento, pero que ahora se puede conocer perfectamente a la persona del Padre sin distorsión, sin presentar una imagen equivocada, errada de Dios. Se puede ver correctamente el carácter de Dios a través de Jesús. Por lo tanto, Jesús como hombre viene a revelar la gloria de Dios, que en este caso se refiere al carácter de Dios. Pero también Jesús vuelve a retomar la gloria de la majestad de Dios cuando termina su obra en este mundo y cuando asciende al cielo. Y allí en Juan capítulo 17, nosotros encontramos en el versículo 4 y 5 las siguientes declaraciones. En primer lugar, Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué significaba Jesús cuando dijo: yo te he glorificado? Quiere decir, Jesús, yo te he dado a conocer tu carácter, Padre. Ahora los hombres conocen tu carácter. Yo por eso te he glorificado, porque ya he proyectado el verdadero carácter de Dios al mundo. Ese carácter lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, ya que he terminado mi obra, ya que proyecté este carácter al mundo, ahora te pido, dice el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora Jesús le dice: yo quiero otra vez tener la majestad de Dios, la majestad divina que tuve antes, cuando estaba contigo, antes que el mundo fuese. Por lo tanto, cuando hablamos de la gloria de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tenemos que entender que la obra de Jesús, de acuerdo a lo que presenta el libro de Hebreos, de que Jesús viene a manifestar la misma gloria de Dios, se refiere a que Jesús viene a mostrar el verdadero carácter de Dios al mundo, pero que también Jesús viene a poseer, o Jesús viene para poder tener esa gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Por lo tanto, la revelación de la gloria de Dios en Jesús se puede ver ahora en dos aspectos. Uno, Jesús como humano, mostrando el carácter de Dios lleno de gracia y de verdad. Y en segundo lugar, el carácter divino de Jesús, volviendo a retomar esa gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Ahora, esta gloria de Jesús, que Jesús vino a revelar, no solamente la vino a revelar para que nosotros la conociésemos y ya,
sino que Jesús la vino a revelar para que nosotros los seres humanos también seamos transformados a esa gloria, a esa imagen divina. Y al leer el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, nosotros encontramos las siguientes declaraciones acerca de cómo nosotros también podemos llegar a tener esa misma imagen de Cristo, esa misma gloria de Dios, y cómo ese es el propósito de Dios al tratar de que nosotros reflejemos ese carácter divino. Y dice 2 Corintios 3, 18, por tanto nosotros todos, no hay excepción, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Pablo dice aquí que ahora nosotros podemos conocer, así como en un espejo que podemos ver claramente, cómo es el carácter de Dios, cómo Jesús vino a reflejar ese carácter. Y entonces, ¿qué pasa cuando contemplamos esa gloria de Dios? Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta expresión, que somos transformados, quiere decir que el propósito de Dios no solamente es que conozcamos a través de Jesús la gloria de Dios, que es el carácter de Dios, sino que el propósito de Dios también es que nosotros, al contemplar ese carácter, podamos ser transformados a la misma imagen de Jesús, a la misma imagen de Dios. Por lo tanto, la obra de Jesús no solamente consistió en revelar la gloria de Dios, sino que en que nosotros también reflejemos esa imagen, ese carácter de Dios. Ahora, esta no es una transformación de un momento a otro, de un día para otro. Por eso Pablo dice, somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, lo cual significa que cada vez nos vamos pareciendo más a Jesús. Cada vez debemos de irnos transformando para reflejar mejor el carácter de Dios. Y esta transformación, ¿a quién se le atribuye? Bueno, Pablo lo atribuye aquí al Espíritu de Dios. Si permitimos que el Espíritu de Dios obre en nuestro corazón, obre en nuestro mundo, en nuestra vida, entonces seremos transformados. Estaremos cada día pareciéndonos más a Jesús. Si el Espíritu de Dios obra en nosotros, nosotros cada día iremos pareciéndonos más a Jesús. Seremos transformados más al carácter de Jesús. Una obra que indudablemente durará toda nuestra vida, donde cada día seremos más semejantes a Jesús y por lo tanto más semejantes a Dios. Permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón para que cada día nuestro carácter refleje más el carácter de Dios, para que cada día nuestra vida refleje mejor el carácter de Cristo. A ti, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo.